Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar ahí y por permitirme entrar en sus corazones. Gracias por dejarme entrar en sus vidas, en estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas. Así que muchas gracias por estar ahí y por acompañarme. Bueno, hoy quiero hablar de cómo nos cambió la vida el COVID, la pandemia, las cuarentenas en distintos países. Ustedes saben que nos transformó la vida cotidiana. Por ejemplo, uno de los cambios muy notables es el tema de que ahora todo es por internet. Todo es por redes sociales, todo es por aplicaciones, todo cambió. Y vamos a los ejemplos que tenemos diariamente. Uno va al banco, antes si conocía al gerente o, iba a hacer un depósito, una extracción, lo que fuere. Ahora todo es con turno, por aplicación, directamente uno no va al banco, prácticamente todo es online. Los trabajos también son home office. Ahora, a partir de las cuarentenas, muchas empresas decidieron trasladar a sus empleados a sus casas y trabajar con la computadora desde sus casas. Es cómodo, es rico, pero ha cambiado el sistema. Por ejemplo, antes uno iba a comprar comida, ahora uno pide en forma de delivery por una aplicación, en el celular o en la computadora, pide la comida y se la mandan a domicilio. Bueno, también es muy rico y muy cómodo. Pero todo está cambiando. Si uno quiere hacer un trámite en una embajada, tiene que entrar en la página web, sacar un turno de manera online y cuando le dan el turno, uno puede ir al día. A veces no se lo dan y pasan meses. Si uno quiere ir a un médico, todo es por la web, de manera online, turnos virtual. Todo se está manejando en forma así, de app, de manera online, por la web. Entonces, estamos todos aprendiendo, estamos todos utilizando el sistema. Pero ¿qué pasa con los adultos mayores y no tan mayores? ¿Qué pasa con la gente que no está acostumbrada, que no tiene computadora o de repente no sabe usarla, que no tiene un celular con todas las memorias para bajar aplicaciones o que en su vida usó un celular más que para hablar? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con la gente que vive en lugares donde no tienen internet? Porque no todo el mundo se maneja de la misma manera. Por ejemplo, todos sabemos que en Japón, en China, los chicos apenas van al colegio ya saben manejar una computadora, ya saben manejar un celular con las páginas de internet, con las aplicaciones. Pero hay muchos países donde la internet no funciona o donde no llega a los distintos lugares o donde nadie nos preparó para usar las aplicaciones. Entonces, ¿hay alguien que se prepara para eso? ¿Hay alguien que está preparado y alguien que dice, bueno, vamos a preparar a la gente para que sepa usar una aplicación, para que sepa usar un celular, no solamente para hablar? Porque creo que no está todo tan moderno, no está todo el mundo y todos los países tan avanzados como para decirle a la gente, bájelo por la web, baje la app, póngale un PIN, póngale un usuario. Todo eso está pasando y hay mucha gente que realmente está preocupada. Gente que si no tiene un familiar, un nieto, un hijo, un sobrino, no saben usarlo, no saben y no pueden disponer. Hoy en día hay mucha gente mayor que tiene que ir a cobrar sus jubilaciones y a lo mejor tienen que poner una clave, que ya es mucho, tienen que poner la tarjeta, crear un usuario. Todo eso es muy lindo, es muy práctico y está para los que sabemos usarlo, pero los que no saben, algún gobierno dice, bueno, vamos a preparar a la población.
Ustedes saben que en muchos países se repartían en forma gratuita a distintos gobiernos computadoras para los chicos en los colegios. Claro, esas computadoras eran muy lindas, ya venían con algunas aplicaciones incorporadas, pero esos chicos cuando se llevaban la computadora a su casa, en la casa no tenían internet. Entonces, ¿de qué les servía esa computadora? También en muchas escuelas donde tenían esas computadoras tampoco tenían internet. Entonces creo que en muchos países queremos como ponernos con sistemas del primer mundo, donde sí están preparados, donde sí saben utilizar todo eso, donde se les enseña a la gente, a los chicos, a los grandes, a todos, pero no estamos en el primer mundo. Hay mucha gente que lo necesita. Hoy en día en muchos países los impuestos que uno tiene que pagar en forma mensual también llegan de manera online. O sea, no le mandan la boleta a la casa. Uno tiene que entrar en la aplicación, bajarse en la web, bajarse la boleta, pagarla en un lugar también como, porque ya tampoco se cobra en los bancos, pagarla en un lugar de pago específico. Es demasiado, ¿no les parece? Creo que es demasiado esfuerzo para la gente que no está acostumbrada, para la gente que no sabe. Entonces me gustaría que en muchos países que ya estamos próximos a elecciones de medio término y que los candidatos no se deciden a proponer nada, creo que una de las medidas que tendrían que proponer sería eso, enseñar en forma gratuita a la gente para que realmente pueda aprender y pueda saber y pueda hacérselo más fácil. La persona que quiera una boleta o hacer algún servicio, un medio por la web, perfecto. Pero la persona que no quiera o no sepa eso, que lo atiendan en un lugar. Porque si no es como que la relación se vuelve muy fría. O sea, uno está hablando con la computadora, no puede hablar con alguien, no puede verle la cara a alguien y decirle, mire, señor, señora, yo tengo este problema. Entonces hay mucha gente que necesita hablar con alguien y no consigue con quién, porque por la web, por las apps, es todo maravilloso, pero no estamos tan avanzados. Así que sería bueno que nos hagan avanzar un poquito y nos expliquen a todos. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Realmente tengo mucha gente que me dice, yo no sé cómo, incluso no sé cómo buscar en YouTube, no sé cómo buscar en alguna aplicación, no lo sé. Todo no está tan avanzado, todo no está tan preparado. Así que sería bueno que preparen, porque esta forma de trabajos, así de home office y de manera virtual, es muy linda, es muy útil. Las empresas ahorran mucho dinero con esto y es muy cómodo para los empleados también. Pero también hay que darle una opción a la gente para que pueda elegir. Siempre creo que nosotros, los seres humanos, debemos poder elegir qué es lo que más queremos, qué es lo que más nos conviene. Y muchas veces la posibilidad de elegir no nos dan. Esto es todo por hoy. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en las redes sociales. No me dejen sola. Los quiero mucho.